Un momento, tenemos un mensaje del coautor de este contenido. Nos comparte una nota, quiere dar las gracias. Muy importante, en la descripción hay una lista de enlaces recomendados. Y ahora sí, continuamos con la explicación. Hola, hoy vamos a meternos en un tema súper interesante y que a veces no vemos. La conexión que hay entre los lenguajes de programación que usamos y que también, o mal, funcionan los asistentes de código con inteligencia artificial. Y esto es algo que, si se trabaja con estas herramientas, importa y mucho. Bueno, vamos directo al grano con la gran pregunta. Uno pensaría, ¿no?, que para una inteligencia artificial súper avanzada, un lenguaje es, solo un montón de reglas. Pero no para nada. La realidad es bastante más complicada y es un desafío que ahora mismo muchos equipos están intentando descifrar. Ok, empecemos por el principio. Vamos a desarmar este rompecabezas. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Con qué se topan estos agentes de IA cuando nos quieren echar una mano con el código? Y acá entra el gran villano de esta historia. Tiene nombre y todo. Context Rot. Si lo traducimos, sería algo como la pudrición del contexto. Este es el concepto clave, la razón principal por la que un agente de IA que parece estar haciendo todo perfecto, de la nada, empieza a fallar o a generar código que no tiene ni pies ni cabeza. Pero, a ver, ¿qué es exactamente este context rot? Ojo que no es algo tan simple. Para entenderlo bien, hay que mirarlo desde dos lados. Por uno, ¿qué pasa adentro del modelo de IA? Y por otro, ¿cómo influye el mundo de afuera? O sea, los datos con los que aprendió. Primero, una definición para que estemos en la misma página. El context rot es, básicamente, cuando el agente de IA se pierde, se marea. Imaginemos que está metido en un proyecto gigante, con un montón de archivos y una lógica súper enredada. Y de repente, es como que pierde el hilo de lo que estaba haciendo. Se desenfoca y, claro, lo que produce empieza a ser cualquier cosa. Y esto es fascinante, porque nos da una pista de lo que está pasando, digamos, dentro del cerebro de la IA. Un colaborador, Oscar, lo pone así. Dentro del modelo hay pedazos del código que está viendo que generan un cambio de dirección pero tan fuerte que hacen que otras partes, que también son importantes, simplemente se ignoren. Es como si una parte del código le gritara tan fuerte que deja de escuchar todo lo demás. Una falla en su propio mecanismo de atención. Pero, como decíamos, esa no es toda la historia. No es solo un problema interno del modelo. La otra cara de la moneda es ¿con qué datos se entrenó? Y esto es clave, porque si le pedimos algo súper común, no sé, una función de login, la IA tiene miles, millones de ejemplos de eso. Lo va a hacer de taquito. Pero si le pedimos algo muy raro, muy de nicho, ahí es donde va a empezar a patinar, porque no tiene suficientes referencias para saber qué hacer. Y esta metáfora es perfecta para entenderlo. Es como tener muy poquita mantequilla y un pan gigante. Si intentamos untarla, va a quedar una capa pero tan fina que es como si no hubiera nada. Bueno, eso mismo le pasa a la atención de la IA. En un contexto muy grande y complejo, su atención se diluye tanto que deja de ser efectiva. Ok, perfecto. Ya entendimos el problema. La IA se equivoca y se va a seguir equivocando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos ahí? No. La clave no es buscar un agente de IA perfecto, porque eso no existe. La clave es construir una red de seguridad. ¿Y quién es esa red? Nosotros, el factor humano. Y este es un principio que hay que grabarse a fuego. El agente de IA, tarde o temprano, va a cometer un error. No es una pregunta de si va a pasar, sino de cuándo va a pasar. Y una vez que aceptamos que el error es inevitable, cambia toda la perspectiva sobre cómo tenemos que trabajar con estas herramientas. Al final, todo se reduce a una ecuación súper simple. Para que un agente de IA realmente nos sirva, el tiempo que invertimos en corregir sus errores tiene que, sí o sí, menor que el tiempo que nos llevaría a hacer la tarea manualmente desde cero. Si tardamos más en arreglar lo que hizo mal que en hacerlo bien desde el principio, entonces la herramienta no está aportando valor. Así de simple. Y acá es donde todo empieza a conectar. Si ya sabemos que los agentes fallan por el context rot y que este problema tiene que ver con la claridad y la estructura del código, entonces la pregunta es obvia, ¿no? ¿Habrá lenguajes de programación que sean mejores para los agentes de IA? ¿Podemos facilitarles el trabajo eligiendo el lenguaje correcto?
Bueno, para responder eso hay que entender que la IA trabaja como en dos modos. Para tareas chiquitas y puntuales, básicamente usa su memoria, su conocimiento comprimido de todo lo que vio en el entrenamiento. Pero cuando el contexto es grande, cuando la tarea es compleja, ya no le alcanza con la memoria. Ahí necesita de verdad leer y entender el código que tiene enfrente. Y es en este segundo escenario, el de los contextos grandes, donde la elección del lenguaje se vuelve crucial. Entonces, ¿cómo sería un lenguaje de programación amigable para la IA en estos contextos grandes? Bueno, las palabras claves son claridad y cero sorpresas. Por ejemplo, que los nombres de las variables signifiquen algo, que el código sea explícito, fácil de seguir, sin cosas raras o sintaxis súper enredada. También que haya menos magia, o sea, menos cosas que pasan por debajo de la mesa como anotaciones muy complejas o sobrecarga de operadores donde el verdadero significado esté escondido en otro archivo. En resumen, la IA necesita que todo esté ahí, a la vista. Y acá llegamos a una conclusión bastante reveladora. Pensemos en lenguajes más viejos pero súper populares, como Python o Java. Tienen un problema. Muchas de las características que ayudan a la claridad, como los type hints, se agregaron después como parches. ¿Qué significa esto? Que la gran mayoría del código con el que se entrenó la IA en esos lenguajes es inconsistente. Ahora, comparemos eso con lenguajes más nuevos, como TypeScript. Estos lenguajes nacieron maduros, o sea, fueron diseñados desde el día 1 con todas estas buenas prácticas. El resultado es que su base de entrenamiento es mucho más consistente, más limpia. Y esto, en teoría, los convierte en un mejor campo de juego para los agentes de IA. Y cerramos con esta idea, que da para pensar bastante. A lo mejor, a partir de ahora, cuando diseñemos software, ya no alcanza con pensar solo en otros desarrolladores humanos. Quizás tenemos que empezar a diseñar nuestro código pensando en un nuevo compañero de equipo, la IA. Escribir un código que no solo sea legible para nosotros, sino también para su mente artificial, para que realmente pueda colaborar de la mejor manera posible. ¿Quieren seguir la conversación? Aquí les muestro cómo se puede participar. Y ahora que terminamos, la pregunta es, ¿qué sigue? Vamos a verlo. Son 3 pasos bien sencillos para sumarse a esta comunidad. Lo primero, suscribirse. Así no se pierden nada de lo que viene. Segundo, la interacción. La opinión de todos es súper valiosa para nosotros. Un me gusta o no me gusta nos dice muchísimo sobre qué funciona. Y la crítica constructiva es clave. Así es como mejoramos, todos juntos. Y tercero, dense una vuelta por la descripción para encontrar más detalles. Ahí hay enlaces y recursos muy buenos recomendados por el coautor. Ahora la decisión es suya. ¿Cuál será el primer paso?